Buenas, ¿cómo va? Ahí se van sumando a la sesión, esperamos un ratito. Esta es la primera charla de participación que dijeron recién, va a ser sobre la arquitectura de la innovación. Así que, primero, felicitaciones Grupo 6 por estar acá, por todo el esfuerzo que le pusieron. La verdad que ya se los dije hace un segundo, pero la van a romper. Está muy bueno. Y le pusieron mucha onda, la verdad, y se nota. Así que bueno, sin mucho más, mientras se va sumando la gente, voy a aprovechar para agradecer a Actioner por hacer posible este momento. Y bueno, este grupo maravilloso está conformado por, como pueden ver, por Lautaro García Alonso, Marcelo Benítez, Mónica Ramírez, Lourdes Zuli y Lucía Gotuso. Así que sin mucho más, todo suyo, rómpanla y éxitos. Muchas gracias, Guille. Bueno, hola a todos y a todas. Vamos compartiendo la pantalla. Ya. Ahí se ve, ¿no? Sí. Bueno, hola de nuevo a quienes se estén sumando. Gracias por el espacio para compartir lo que estuvimos charlando la semana pasada y a lo largo de esta semana estuvimos preparando. Dentro del tema que nos convoca hoy, que es la arquitectura de la innovación, nos interesa conversar acerca de las protestas en tiempos de redes sociales. Y para eso, para arrancar, queríamos hacerles una muy breve encuesta y es la siguiente. ¿Qué genera mayor impacto en las protestas hoy? ¿Las redes o las calles? Ahí a continuación van a tener disponible para contestar la encuesta. Mientras tanto les cuento, con redes nos referimos a redes sociales, internet, al ecosistema digital en general. Y bueno, y con las calles el hecho de movilizarse y salir físicamente, incluso en un contexto de pandemia, que ahora vamos a ver algunos ejemplos. A ver, damos unos segundos para responder la encuesta. Y a ver, no sé cómo venimos de cantidad de respuestas. Vamos bien, quizá dar unos segundos más. Dale. Avísame y la cerramos. Vamos chicos, voten, voten. A ver, ahí estamos. Bueno, amplia mayoría en redes, con 15 votos frente a 3 en las calles. Bueno, ahora a lo largo de esta presentación vamos a ver, a partir de lo que compartamos, si al final siguen teniendo la misma postura o por ahí cambió algo. Quería mostrarles un breve video, dos videos. El primero es el siguiente, de la campaña Fridays for Future, que arrancó en 2018 en realidad con Greta Thunberg protestando frente al Parlamento sueco en función de reformas en cuanto al cambio climático, y fue un movimiento que muy rápidamente se extendió a todo el mundo, en diferentes partes, estudiantes movilizándose por el clima y por el ambiente. Y esto lo que vamos a ver es un compilado de diferentes movilizaciones durante 2019 de esta campaña. Y nos interesa prestar especial atención a cómo interactúa la convocatoria en redes sociales y los celulares y lo digital con las calles. Así que lo vemos. At this point, you've got no idea why we're striking. Then, like, what on earth? You must be utter idiots if you're wondering why we're striking. Like, look around you. Like, look at the climate change. Look at the amount of CO2 in our atmosphere. We are in Genova, Italy,
protesting against climate change because politicians today are not willing to do enough about it. So we're taking to the streets to fight for our futures and for those who are suffering from the consequences of climate change today. Wir haben die Kohle satt, unsere Zukunft, unser Stadt. Wir haben die Kohle satt, unsere Zukunft, unser Stadt. Bien. Y este segundo video, más reciente, fue un caso bastante lamentable que seguramente todos estamos al tanto, que ocurrió en Minneapolis, en Estados Unidos, en mayo del año pasado, durante la plena pandemia, en plena cuarentena. Fue el asesinato de George Floyd, que un video que se viralizó en Facebook y que rápidamente generó un repudio masivo en redes sociales, y eso llevó a unas convocatorias multitudinarias, no solamente en Minneapolis, sino en todo Estados Unidos, y poco después en diferentes partes del mundo, bajo la consigna Black Lives Matter. Así que ahora lo que vamos a ver es otro compilado de diferentes movilizaciones a lo largo del mundo, a partir de algo que nació en un video en redes sociales, y que incluso, como vamos a ver, muchos videos también eran replicados en las propias marchas, y se generaba también mayor difusión. Súper movilizante ver estas imágenes. Pero bueno, lo que nos interesaba a partir de ambos videos era ver cómo no solamente esto muchas veces comienza en redes sociales, sino cómo en las propias protestas se generan innovaciones a partir del surgimiento de lo digital, y cómo de repente Black Lives Matter es un hashtag, pero también es un cartel en una movilización, y los videos, muchos que vimos filmados en formato vertical con celulares o en formato selfie, o videos de performance como un baile o algo así, también después se difunden en redes sociales. Pero así todo surgen varias preguntas, y la primera de ellas, vinculada al tema de hoy, es cómo ocurre la arquitectura detrás de toda esta innovación. Y frente a esta gran pregunta y otras más que vamos a comentar a continuación, es lo que nos interesa profundizar y abrir el debate. Bueno, para hablar de arquitectura de la innovación, primero deberíamos hablar de qué entendemos por arquitectura. La arquitectura es el crear un diseño, el arte de crear un diseño, proyectarlo para luego construir algo. Por lo tanto, implica una planificación. Y en el caso que estamos presentando, la arquitectura que uno pensaría que es lo tangible, lo palpable, en realidad se está dando en las redes sociales, que son intangibles, que son una nube digital. Mientras que la innovación, que uno tendería a pensar que es lo intangible, se está dando en espacios definidos, se están transformando espacios en algo diferente después de ciertos movimientos sociales. Y eso es lo que pasó en Chile, el 18 de octubre del 2019, en donde la Plaza Italia, o la que se llamaba Plaza Italia, pasó a llamarse Plaza Dignidad después de lo que vamos a ver en este video. La Plaza Italia solo era un espacio que dividía prácticamente los barrios con más ingresos y con menos ingresos. Y luego de este suceso, el espacio pasó a ser reconocido por el lugar donde se hacen las marchas, donde policías están 24/7 y donde hay olor a lacrimógena. Pero si lo pensamos bien, en realidad la innovación no es solo que la Plaza Italia se haya transformado en un espacio diferente, sino en cómo sucedió esto. Es el hecho de que a mí, estando en la universidad, me haya llegado un mensaje invitándome al día siguiente a evadir el pasaje del metro para reclamar por el alza de este. El que esa invitación haya llegado a todos mis compañeros y que luego se haya divulgado incluso en páginas de memes. Entonces, ¿cómo empezó esto? Con lo que están viendo en el video, con los estudiantes secundarios que creyeron que esta era una injusticia demasiado grande como para dejarla pasar y decidieron reclamar. Y todo un día antes. Esa leve acción al final tuvo un efecto dominó que llevó al país a votar en un plebiscito por un cambio de constitución, lograr el cambio de constitución y luego, mediante una asamblea constituyente que se está realizando en este momento, hacer un cambio nacional. No solo fue el hecho de que el país se movilizara por meses, sino de que vamos a tener una acción a futuro, y todo por una acción de estudiantes secundarios que se avisó un día antes.
Entonces vale la pena preguntarnos si en este caso existe una arquitectura, un plan de diseño y proyección detrás de esta innovación. En este caso de innovación en la forma de hacer las protestas sociales, pareciera no haber un arquitecto. El diseño arquitectónico pareciera empezar con un hecho que sin mucha planificación o noción de las consecuencias y gracias a las redes sociales, genera un entramado de movimientos en la sociedad que ocurren de manera espontánea. La viralización de un contenido, la indignación en las redes que deriva luego en acciones sociales, entre otros, son algunos ejemplos de estos nuevos hechos que observamos en las nuevas formas de hacer protestas y que no requieren una planificación ni un líder concreto para llevarse a cabo, sino una organización irreflexiva de la sociedad. La construcción que se da en las calles, sin embargo, pareciera conservar estos elementos tradicionales de los movimientos sociales, y ahí quizás sí se conservan los ingenieros civiles como los referentes sociales, los políticos, los activistas, influencers, que se ocupan de planificar y liderar estas protestas y reclamos. A lo largo del SAF hemos visto la capacidad del ser humano, la capacidad de crear, la capacidad de reciclar, la capacidad para innovar. Podemos decir que el ser humano es extraordinario. Nuestra generación es realmente afortunada de poder vivir en carne propia esa habilidad de innovación y propiamente de vivir la innovación tecnológica como tal. Pero hoy queremos enfocarnos específicamente en el Internet, la revolución que nos está brindando esos cambios de paradigmas durante todos los días de nuestra vida. No es necesario ni mucho menos que yo le explique cómo el Internet cambió la forma en la que vivimos. La experiencia en el SAF que hoy estamos compartiendo en el mismo espacio y comunicándonos los unos a los otros, y al mismo tiempo estamos ubicados a miles de kilómetros. Imagínense explicar esa situación a un ser humano hace 50 años. Tarea realmente imposible. El Internet llegó a 1/3 de la humanidad en 2 décadas. Llegó a 2.400 millones de personas en 20 años. Mucho más rápido que cualquier otro medio de comunicación en la historia. Si miramos la tendencia, posiblemente hacia el final de esta década podamos ver a un país, a un continente y a un planeta plenamente conectado. El Internet se está diseminando y distribuyendo por el mundo a una velocidad acelerada y exponencial. El Internet hasta hoy no para de crecer y no para de crear paradigmas. Permite que todos podamos producir videos en YouTube y compartirlos a millones de personas en todo el mundo sin necesidad de recursos extraordinarios. Nada más que imaginación y creatividad. Hoy puedo yo escribir un libro y que este pueda llegar desde Paraguay hasta Sudán del Sur en apenas días. Hoy puedo tuitear y que mi tweet pueda convertirse en trending topic, a pesar de yo ser un desconocido en la red. Nunca antes en la historia tuvo más importancia lo que decimos a quienes somos. Pero realmente no todo es color de rosas. A pesar de lo que podríamos llamar democratización de la información y la nueva globalización con un mundo interconectado, muchas personas idealizan el rol de Internet y de las redes sociales como una nueva manera de hacer política y lograr cambios arquitectónicos. En estos tiempos, realmente, de un activismo en redes aparecieron nuevos movimientos sociales, como Partido de la Red, que propone usar el Internet para mejorar la democracia. Democracy es un proyecto de software de código abierto que busca facilitar la participación de la ciudadanía a través del debate y la votación de propuestas. El hacktivismo, que es la utilización no violenta de herramientas digitales para fines políticos. Si bien todos estos movimientos de ideas en principio pueden parecer nobles y podamos pensar que puedan generar grandes cambios estructurales en la sociedad donde vivimos, claro, es lógico que podamos pensar eso, ya que si miramos las estadísticas, el 60% de Argentina, por ejemplo, consume Internet frecuentemente. Pero realmente no es tanto así en la realidad. Estos movimientos hasta ahora no tuvieron el éxito que uno pudiera esperar. La pregunta es si algún día lo tendrán. Lo cierto es que hasta hoy podríamos concluir que sin las redes sociales no es suficiente, solo con las redes no alcanza. Y ahora quisiéramos preguntarles a ustedes, ¿cuál es su experiencia en protestas sociales? Para que nos vayan contando en el chat o vayan levantando la mano para luego escucharles. Ya nos ha dicho Mónica su experiencia en Chile cuando recibió una invitación por redes sociales a la toma del metro. En mi caso personal, en mi secundaria, cuando hace 2 años, debido al mal mantenimiento del establecimiento, realizamos una intervención artística, pero que no fue más allá debido a la falta de difusión. Entonces esto nos hace pensar
que sí, lo territorial tiene un rol importantísimo. Es donde la sociedad se junta para tirar abajo un sistema que los oprime. A veces suele ser el golpe final al mismo, pero es algo que se retroalimenta, está constantemente evolucionando y conectado a las redes sociales. Imaginen esto, inicia en las redes sociales debido a un tweet. Ese tweet genera un debate, el cual llega a la calle a través de una marcha. En la marcha se crea más material para subir a internet, que reabre el debate y se vuelve a la calle. Entonces es un ciclo sin fin. Ahora vamos a ver, por ejemplo, el caso otra vez de Black Lives Matter en Estados Unidos, en donde los manifestantes lograron crear videos, material audiovisual, como prueba de la violencia que sufrían, lo cual subieron a las redes sociales. Por ejemplo, acá estamos viendo videos en TikTok, que en un principio era una aplicación reconocida por sus bailes, algo divertido, pero que terminó siendo clave en este movimiento. Estos videos no se quedaron ahí, sino que se expandieron por el globo. En Argentina, cientos de personas salieron a la calle a manifestarse en contra. En Reino Unido, no sé si se acuerda, que tiraron abajo una estatua de un esclavista. Ahora vamos a ver en Suecia cómo la policía reprima a los manifestantes. Esto llegó a niveles que no se esperaban. Entonces esto nos hace pensar que esto es un ciclo que sí está en constante intercambio, pero también nos surgen nuevas dudas que ahora mis compañeros las van a plantear. Para que conversemos todos un poco, preguntarnos si las redes sociales como vehículo de difusión y convocatoria de protestas masivas es una dinámica que llegó para quedarse. ¿Cambiará luego de la pandemia? Surgirán nuevas innovaciones tecnológicas que permitan desarrollar mecanismos de democracia directa tan eficaces que reemplacen la salida a las calles. Es una pregunta que queremos hacerle también a ustedes. Mi compañera va a colgar la encuesta en este momento. Y además, otras preguntas que surgieron a partir de la anterior es, ¿quién debería estar a cargo de dicha innovación tecnológica? ¿El gobierno o las plataformas digitales como Google, Facebook, Twitter? Y si eso fuera así, ¿qué problema generaría que fuesen empresas tecnológicas privadas quienes se encarguen de coordinar tales innovaciones? Y frente a estas problemáticas se nos ocurre y nos interesa mucho conversar con ustedes y debatir y charlar si el concepto de gobernanza de Internet, es decir, que en la regulación o en la elaboración de estas innovaciones no solamente participe el gobierno o las plataformas digitales, sino también la sociedad civil a través de activistas, especialistas, académicos, usuarios. Y quizás esta gobernanza de Internet podría ser una solución frente a tales innovaciones. Así que bueno, mientras van terminando de responder la encuesta, si quieren ir también levantando la mano y ahora cuando terminamos vemos si podemos hacer subir el escenario, nos van comentando por el chat. Nos interesa mucho tener sus opiniones sobre todas estas preguntas que nos surgen, para las cuales no tenemos respuestas, sino solamente preguntas. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, todo muy bueno. Retomo esto que dice Lauti, de si alguno tiene alguna pregunta para hacer, tanto por el chat, por la sección de preguntas, o si se quiere subir al escenario. Ahí quisiera leer la respuesta Sí. de Joaquín. Dale. Joaquín dice, participé en el movimiento estudiantil del 2011 en Chile. Fue la primera vez que tuve que correr de policías a caballo. Esto derivó a que se aprobaran los planes de gratuidad en la universidad. En ese año no se usaban tanto los celulares para grabar, así que solo podíamos contar nuestras experiencias y la represión sin tener videos de ello. Yo quisiera preguntarte si es que te animás, Joaquín, a contar un poco más y cómo pensás que hubiera cambiado hoy en día con la aparición de las redes sociales y la interconectividad que hay hoy, que existe. Ahí levantó la mano, no sé si ustedes les dejan meterlo al escenario, si no yo lo sumo. Sí, sumalo vos, Guillermo, no podemos creer.
Ahí, si no me equivoco, ahí se está sumando. Hola, ¿cómo están? Hola, Joaquín. Sí, bueno, contando un poco mi experiencia y recordando también la pregunta, creo que ha cambiado mucho porque en ese año, hace 10 años, que todavía no logro procesar que fue hace 10 años, para mí fue hace 2 solamente, yo iba en octavo básico y principalmente la forma de organizarnos, los movimientos estudiantiles, era a través de coordinadoras, por espacios donde existían universidades y colegios cerca, habían bloques comunales que se organizaban para marchar. Entonces la convocatoria era más limitada. Sin embargo, luego cambió la forma de generar convocatoria porque no se llamaba únicamente a marchar. Luego en el año 2019, cuando como mencionaba Mónica, creo que fue, acerca de estas convocatorias para evadir el pasaje, se empezaron a diversificar, no eran solamente marchas, sino también concentraciones, se hacían todos los días, y creo que lo más determinante era poder grabar, de cierta forma, la experiencia de lo que era significar salir a marchar, que uno estaba poniendo en juego. Yo todavía lo recuerdo porque el segundo día de protestas, que fue el 19 de octubre, yo quise salir al centro de un lugar en mi comuna, en Santiago, la capital de Chile. Hay diferentes comunas donde se congregaron personas. Yo salí al centro de mi comuna y tengo la imagen muy viva de estar manifestándome y ver por primera vez en la calle militares concentrados. En Chile, por lo menos las personas que tenemos 22, 23, 25 años, nunca habíamos visto militares en las calles, muchos militares en las calles, solo se veían en puestos de cuidando terrenos fiscales o escuelas militares. Y también helicópteros de guerra. Entonces, para mí la imagen más marcada que me quedó fue cuando yo estaba protestando y pasó un helicóptero de guerra y yo y muchas personas tuvieron que levantar las manos porque estaban apuntando con fusiles. Entonces, esa imagen para mí quedó muy viva, pero esa situación, que pudo haber sido simplemente una anécdota media trágica, también luego se expandió porque quedaron registro de esto, porque se articuló una forma de comprender cómo los medios de comunicación, que en Chile es muy importante la prensa independiente, porque la prensa en general hay cosas que no mostraba, fueron la articulación de las manifestaciones, y podríamos decir que como un efecto mariposa, el mostrar la represión, el mostrar cómo se congregaban las personas, cuáles eran sus demandas, llevaron a que personas comunes y corrientes hoy estén sentadas en un edificio del Congreso, escribiendo la Constitución. Creo que si no hubiera existido esa difusión de los espacios de protesta desde las mismas personas, lo que habría ocurrido es que tal vez hubiéramos tenido una Constitución nueva, pero no escrita por personas comunes y corrientes, sino por personas que sabían que podían estar ahí por sus cargos políticos. Entonces creo que eso fue muy determinante. Esa fue mi experiencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Gracias, Joaquín. Joaquín. Sí, concuerdo absolutamente con lo que dijo Joaquín. La verdad es que el movimiento pingüino, que se llamó del 2011, fue enorme, gigantesco, pero no tenemos tantos registros por la fecha como los tenemos para ahora, el 18 de octubre del 2019, que creo que para todos nosotros fue un cambio. Es triste pensar que ahora en Chile tenemos un poco normalizado o no nos impacta tanto ver militares con armas en las calles, afuera del supermercado, en algunos momentos, no siempre, cada vez menos, pero están. Y nosotros jamás estuvimos acostumbrados a ver eso, quizás nuestros padres que vivieron la dictadura, pero nosotros nunca. Entonces, el 18 de octubre claramente marcó un antes y después, y la forma en que se tuvo de divulgarse, lo que se ha logrado hasta ahora, yo coincido con que tiene mucho que ver con la ayuda que nos han brindado las redes sociales a mostrar la verdad de lo que se vive y no solo lo que muestran los medios tradicionales. Ahí tenemos en el chat algunos comentarios y preguntas también. A ver, quieren, no sé, leemos primero el comentario de Micaela. Micaela, sí, yo creo. Para mí las redes sociales sirven para organizar, comunicar, mostrar
pero no va a reemplazar el impacto visual y político que son las marchas presenciales. Se necesita esa presión pública para lograr cambios. En las redes me parece muy fácil ignorar. Bueno, Micaela, si querés, te paso a subirte al escenario también para complementar un poco esto, y mientras tanto vamos leyendo alguna pregunta que tenemos en la parte de preguntas y respuestas. Homero pregunta, ¿cuál sería su respuesta frente a la última encuesta que realizaron? Justo esto que respondía recién Micaela. La verdad es que, al menos yo no tengo una respuesta. En la semana charlábamos con los compañeros y veíamos, yo comentaba el ejemplo de Black Mirror, un capítulo en el que creo que es la tercera temporada, donde la gente decide el futuro de una persona en función de una encuesta de una especie de Twitter, una red social. Y a través de, como si fuera esto que comentaba Marce, de un Democracy Oz, donde la gente vota digitalmente, decide algo que pasa en la realidad, ¿no? De una manera muy trágica, por cómo lo muestra Black Mirror, muy distópico. Me cuesta pensar que a corto plazo eso pueda suceder, pero la verdad que todo cambia de manera tan exponencial que no se sabe si a futuro quizás eso termine siendo la regla y sea tan efectivo que no haga falta salir a las calles. Pienso que por ahora no sé el resto, mis compañeros. Yo creo que va a depender de nuestra dependencia en las redes. Hoy en día dependemos, aunque no querramos, más de las calles. Si cortan las calles, nos cortan la rutina. Hay que ir a trabajar, hay que ir al colegio. Si en un futuro todo se hace por internet o tenemos nuestra vida más en la red, totalmente las marchas sociales, las protestas, podrían llevarse a cabo online. Pero aún así sería muy difícil que no haya presencialidad, porque aunque no lo querramos, Internet es algo físico, son cables alrededor del mundo, no termina de ser cables. Entonces, no creo que lo termine por reemplazar, pero sí podría llegar a ser algo importante en un futuro. Concuerdo con algunas opiniones, con que, bueno, yo no creo que las tecnologías, quizás soy muy optimista, pero no creo que las tecnologías puedan reemplazar algo así. Creo que el hecho de que aún haya la necesidad de salir a marchar, incluso en pandemia, donde se supone que todos deberíamos estar encerrados, es una prueba de que en realidad la tecnología actual al menos no está reemplazando lo tangible, el salir a las calles. No sé tampoco si me gustaría que existieran tecnologías que reemplazaran eso. Espero que no haya una pandemia tan mortal en más adelante como que nos impida salir a las calles realmente, pero como, claro, la pregunta que nos hacen implica nuestra opinión, en realidad no hay una respuesta para esto, como decía Lautaro. Sí, pasando un poquito a la pregunta de Martín y luego ya le damos el espacio a... Parece que Micaela quería subirse a hablar, ¿no? ¿No creen que la facilidad con la que se pueden generar este tipo de movilizaciones podría traer alguna desventaja, ya sea que organizaciones generen en sus movilizaciones para su conveniencia o que extremistas logren marchas antes no posibles? Bueno, yo creo que la popularización de algunos movimientos no podría ser una desventaja, ya que es parte misma de la democracia, ¿verdad? Sí creo que hay que tener en cuenta mucho que en las redes sociales a veces se pueden generar esos microclimas, especialmente en Twitter, ya que genera asociaciones con gente que piensa igual que vos, y eso puede creer que hay proporciones mucho más grandes de las que en realidad hay, ¿verdad? Por ejemplo, poniendo el ejemplo de Paraguay, que somos 7 millones de personas, y 70.000 personas podrían parecer mucho si nos manifestamos en las calles, pero realmente por lo menos es como el 1% de toda la población, ¿verdad? ¿Y qué clase de representatividad podría tener eso frente a 1 millón de personas que podrían haber votado al presidente actual, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí hay hay una fina línea entre poder manifestarse y luego ya utilizar esas movilizaciones en su conveniencia, ¿verdad? Pero son cosas que es difícil emitir una opinión porque puede cambiar de un momento para otro y en muy poco tiempo. Yo adhiero a lo que dice Marce. Creo que el sesgo de confirmación es quizás uno de los principales riesgos que tenemos en redes sociales y estas burbujas digitales que se generan, pero no creo tampoco que el riesgo de que eso suceda sea una cuestión para empezar a pensar una posible restricción o alguna regulación para limitar las protestas, porque también es verdad que muchas veces en las redes se ven las cosas de una manera muchísimo más grande de lo que realmente es en la realidad. Está todo mucho más maximizado, entonces no creo que haya, el mismo riesgo creo que ocurriría aún si no hubiera redes sociales o aún si esto no ocurriera de esta manera, porque grupos extremistas va a haber siempre con o sin redes sociales.
Guille, si pudieras subir a Micaela al escenario. Ya está en el escenario, creo que está puesta como está puesta como con el ojito tapado, no sé, Mica, si estás por ahí. A mí ya no me deja porque ya te sumé antes, por eso. No sé si... No sé si Mica está por ahí. Ah, ok. ¿Pero te apareció? ¿Querés si no darte de baja y te vuelvo a agregar? Si no, dale, perfecto. Ahí te vuelvo. Ahí está, ahí apareció. Ahí, perfecto. Ahí mientras se suma, si alguien más quiere hacer un comentario, no sé si nos da el tiempo para subir a alguien más al escenario, pero escríbanos y nos encantaría leer alguna otra opinión también. Micaela. Bueno, mientras se conecta Micaela, tenemos una pregunta más. ¿Qué roles creen que juegan la desinformación y las fake news? Le paso la pelota a mis compañeras y compañeros. O en el chat también. Yo puedo hablar, perdón. Yo puedo hablar, en mi caso, pueblo chico, esto del mal mantenimiento de la escuela secundaria es una de las escuelas secundarias donde te preguntan, oh, ¿por qué vas a ir si ni siquiera estudias? Está lleno de gente que roba. Y no era para nada así, estaba lleno de gente, de chicos que querían estudiar, pero no tenían, no tenían cómo. Entonces, ahí jugó en contra la desinformación, porque todas las semanas había una nueva queja, ya que había falta de material, falta de sillas, las aulas estaban llenas de basura. Entonces, cada tanto siempre había alguna queja, algún movimiento, y el pueblo quedó harto. Entonces, ya tiene como un mal renombre la escuela. Entonces, por total acción que hubo, que era en ese nadie fue al colegio a preguntarle a algún estudiante qué quería hacer. Sí, yo pienso que el tema de la desinformación, creo que también lo charlábamos en la semana, es que muchas veces corre más rápido la noticia falsa que después la verdadera, porque hoy por hoy hay medios como Chequeado y muchas plataformas que se ocupan de corroborar el contenido. De hecho, muchos usuarios en redes, en Twitter, cada 2x3 hay algo que se dice en televisión o en radio, donde sea que es falso, y automáticamente la gente está desmintiéndolo. El problema es que a pesar de eso, y a pesar de, creo que las redes sociales son muy positivas en verificar la información, porque todo está sujeto a verificación de las demás, siempre lo falso corre más rápido y corre en círculos que de vuelta el sesgo de confirmación confirma eso. Por ejemplo, las vacunas, la gente que ya estaba con dudas con la vacuna siempre se va a quedar con esa primera noticia falsa que dice que no son efectivas o que se te pega un imán o lo que sea, y la desmentida después llega tarde o ni siquiera llega a esos sectores. Entonces, creo que el problema tiene que ver más con los sesgos que tenemos que con el hecho de que la noticia sea falsa o no. Bueno, con esto nada, vamos a ir cerrando, así tenemos un mini break antes de la próxima charla. Nada, muchas gracias, fue súper interesante, espero que lo hayan disfrutado, tanto como la gente que los escuchó. Así que bueno, nada, muchas gracias por la charla y por haber generado este intercambio. Y bueno, para el resto nos vemos 10:55 y en la próxima sesión, así que ahora tienen tiempo para ir a las mesas, para un break y descansar un poco. Gracias. Nos vemos, gracias. Muchas gracias.